En mi fiesta de cumpleaños número 18, transferí silenciosamente toda mi herencia multimillonaria de mis abuelos a un fideicomiso como medida de precaución. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermano menor. La mañana después de mi cumpleaños número 18, estaba enjuagando una taza de café en el pequeño fregadero de la cocina cuando escuché neumáticos sobre grava. No rápido, no enojado, solo constante, como alguien que ya sabía a dónde iba. Afuera, el aire aún estaba frío por la noche. El lago detrás de la cabaña tenía ese brillo plateado y tenue que adquiere antes de que el sol despeje por completo los árboles. Algunos platos de papel de la fiesta estaban apilados en el mostrador, y el tenue olor a humo de la fogata se aferraba a mi sudadera. Me sequé las manos con un paño de cocina y miré por la ventana delantera. Un camión de mudanzas subió por el camino de entrada. Detrás de él venía la SUV de mis padres y luego el coche de mi hermano. No me sentí sorprendida. Esa era la parte extraña. Mi pecho se mantuvo en calma, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado que esto iba a suceder. Mi padre salió primero, sonriendo como si fuera un día festivo. No llamó. Abrió la parte trasera de la SUV y sacó un grueso sobremanila como si fuera un regalo. «Ya lo tenemos todo arreglado», gritó lo suficientemente alto para que los mudanceros lo oyeran. «Este lugar es nuestro ahora». Lo dijo de la manera en que se dice algo obvio, como el clima, como un hecho que todos ya habían acordado. Los mudanceros bajaron del camión y comenzaron a mirarse buscando instrucciones. Mi madre saludó hacia el porche como si hubiera estado allí 100 veces. Mi hermano menor, Kyle, se quedó con las manos en los bolsillos, rebotando sobre los talones, escaneando la cabaña como si estuviera eligiendo su habitación. Salí al porche descalza, todavía sosteniendo el paño de cocina. «Empaca tus cosas», dijo mi padre, aún sonriendo. «Necesitaremos que te vayas para el final del día». No discutí. No pregunté a qué se refería. Simplemente lo vi señalar la puerta principal y luego el camión de mudanzas como si estuviera dirigiendo el tráfico. Y entonces vi el otro coche. Un sedán oscuro estacionado un poco al lado, donde la grava se encuentra con el césped. Un hombre con traje estaba junto a él, tranquilo e inmóvil. A su lado había un ayudante del condado, con sombrero, carpeta en mano, esperando como si hubiera hecho esto antes. Nadie de mi familia los notó todavía. Estaban demasiado ocupados diciéndoles a los mudanceros que levantar primero. Me quedé en el porche, callada, y dejé que ese momento se extendiera. Porque la noche anterior, mientras todos reían y comían pastel en la sala, yo me había alejado por menos de 2 minutos y había presionado un solo botón en mi teléfono. Solo uno. Y ahora había un ayudante en mi camino de entrada. Mantuve mi rostro neutral y bajé los escalones del porche lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Probablemente debería retroceder un poco. Cuando tenía 14 años, llegó una carta a nuestra casa en Chattanooga. El tipo de carta que se sentía más pesada que el papel cuando la sostenía. Era una oferta de beca para una escuela preparatoria universitaria privada al otro lado de la ciudad. Matrícula completa, basada en mérito, el tipo de programa que cambia lo que un niño puede hacer con su vida. Recuerdo haber entrado por la puerta principal después de la escuela, la mochila resbalándose de un hombro, y encontrar a mi madre en la mesa de la cocina con el teléfono atrapado entre la oreja y el hombro. Estaba escribiendo una lista de compras y escuchando a medias a alguien en altavoz. Aún así, levanté el sobre, parada allí como una niña que todavía creía que las buenas noticias detendrían la habitación. «Mamá», dije. Lo conseguí. Me dieron una beca completa. Ella lo miró y me dio una rápida sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso es bueno, cariño», dijo, y luego giró la cabeza para seguir hablando por teléfono. Mi padre estaba en la sala viendo un partido. El nombre de mi hermano Kyle aparecía cada pocos minutos porque había estado jugando fútbol americano en la escuela secundaria y mis padres habían decidido que era lo más importante que sucedía en nuestra casa. Papá miró por encima del hombro y asintió una vez. «Buen trabajo», dijo y luego volvió a la pantalla. En 10 minutos, la conversación cambió por completo. Kyle se había peleado en la escuela esa semana. Nada serio, solo un altercado que se convirtió en golpes.
Había sido suspendido por unos días y toda la casa se reorganizó a su alrededor. Mis padres llamaron al director. Insistieron en que fue defensa propia. Contrataron a alguien para ayudarlo a mantenerse al día con el trabajo escolar. Mi madre horneó galletas para sus compañeros de equipo y los invitó a casa, como si la suspensión fuera algo de lo que recuperarse, como si le hubieran hecho un agravio. Mi carta de beca permaneció sobre el mostrador sin abrir después de que se la mostré, como si no fuera lo suficientemente importante como para leer los detalles. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, la abrí sola en mi escritorio. La leí 2 veces, luego una tercera porque se sentía irreal tener algo bueno que sucediera que no involucrara la aprobación de nadie más. Enmarqué esa carta yo misma con un marco barato de una tienda de artesanía y la colgué en la pared de mi habitación, no para llamar la atención, sino principalmente para no hacerme dudar más tarde de que no había sucedido. Esa fue la primera vez que entendí algo claramente. Mis logros eran esperados. Los problemas de Kyle eran tratados como emergencias. La segunda vez me golpeó al año siguiente. Kyle tenía 15 años y tenía una de esas bicicletas caras que mis padres le compraron después de una buena temporada. Estaba montando con amigos por el vecindario, presumiendo, y rozó el coche aparcado de un vecino, rayando el lateral, abollándolo. Daño suficiente para que una reparación real costara un par de miles. Lo vi suceder desde el jardín delantero. Escuché el roce del metal. Vi su rostro palidecer por medio segundo y luego lo vi recuperarse porque sabía lo que venía después. Mis padres se acercaron, se disculparon y extendieron un cheque en el acto. Y luego, más tarde esa semana, lo llevaron a una tienda de bicicletas y le compraron una mejor. Dijeron que era una lección sobre responsabilidad. Pero cuando yo era más joven y tiré un viejo cuenco de cerámica que mi madre guardaba de su infancia, me castigaron durante semanas. Sin teléfono, sin amigos, un largo sermón que de alguna manera se convirtió en una conversación sobre lo descuidada que era. Kyle no perdió nada. Ganó algo. Fue entonces cuando dejé de compartir buenas noticias en tiempo real. No porque quisiera lástima, sino porque no quería seguir ofreciendo partes de mí a una habitación que no las contendría. Aprendí a estar callada, a manejar mis propios sentimientos, a planificar en mi cabeza sin pedir permiso. Y ese fue el tipo de niña en el que mis abuelos pusieron atención. La cabaña entró en mi vida como suelen hacerlo los lugares seguros, lenta y silenciosamente, como algo que no te das cuenta que necesitas hasta que ya estás respirando diferente. Mis abuelos, Warren y Evelyn Hall, vivían a 1 hora y media de la ciudad, cerca del borde de un lago y un tramo de densos bosques. No era un lugar elegante. Era sólido, construido a mano, cuidado, práctico. El tipo de cabaña donde todo tiene una razón y nada está ahí solo para verse bonito. Los fines de semana allí se sentían como salir del ruido. El viaje de ida era siempre el mismo. Los últimos 15 minutos en un camino estrecho, los árboles cerrándose, la señal desapareciendo, grava bajo los neumáticos, ese pequeño momento en que el techo de la cabaña aparece entre las ramas y tus hombros caen sin que lo pienses. Mi abuelo siempre tenía algo que hacer. Reparar una sección del porche donde las tablas habían comenzado a ablandarse. Tapar un punto en el techo donde la lluvia se filtraba durante las tormentas. Reemplazar una bisagra. Cortar leña. Limpiar las canaletas. Él no se cernía sobre mí. Simplemente me entregaba una herramienta y esperaba a que yo averiguara qué venía después. Si lo hacía mal, no me regañaba. Me lo mostraba una vez, con calma y firmeza, y luego me dejaba intentarlo de nuevo. Mi abuela cocinaba como si estuviera alimentando a personas que realmente le agradaban. Estofado que se cocinaba a fuego lento toda la tarde. Pan de maíz que salía caliente y pesado. Café que sabía como si se hubiera hecho 1000 veces en la misma olla. Por la noche, la cabaña estaba tranquila de una manera que nuestra casa nunca lo estaba. Podías oír el lago si el viento soplaba correctamente. Podías oír la madera asentarse. Podías oírte pensar. A medida que envejecían, pasé más tiempo allí. Al principio, era ayudando con cosas pequeñas. Llevando las compras, leyendo el correo cuando los ojos de mi abuelo empeoraron, llevándolos a la ciudad para sus citas, sentándome con ellos cuando el clima empeoraba.
Nunca hicieron un espectáculo de ello. Simplemente decían gracias como si importara, y lo hacía. Una noche, a finales de otoño, mi abuelo estaba sentado en su sillón junto a la chimenea. El fuego estaba bajo. Mi abuela se había acostado temprano. Miró las llamas durante mucho tiempo antes de hablar. Tu padre, dijo sin calor en su voz. No maneja bien el dinero. No lo dijo como una queja, más como una observación. Y tu tío, añadió, refiriéndose al hermano mayor de mi padre. Siempre está persiguiendo lo siguiente, siempre seguro de que el próximo negocio arreglará el último. Hizo una pausa, luego me miró como si estuviera midiendo algo. Eres estable, dijo. Terminas lo que empiezas. No respondí. Solo escuché. Entonces dijo, este lugar va a ser tuyo. Todo. La cabaña, la tierra, las cuentas. Está decidido. No preguntó cómo me sentía al respecto. No dio un discurso. Simplemente lo afirmó como si estuviera poniendo algo en las manos correctas. Recuerdo el peso de ese momento más que las palabras porque no era solo propiedad. Era confianza. Cuando ambos fallecieron con un año de diferencia, no se sintió dramático. Se sintió como si el mundo cambiara silenciosamente y no preguntara si estaba lista. El testamento se leyó en la oficina de un abogado en el centro. Los documentos estaban limpios, específicos, sin confusión. Todo fue para mí, no dividido, no compartido, no para la familia, sino para mí. Después de eso, la forma en que mi familia hablaba de la cabaña cambió. Al principio actuaron tristes, luego actuaron prácticos. Luego comenzaron a actuar como si la cabaña fuera un lugar familiar, que es una frase que la gente usa cuando quiere acceso sin responsabilidad. Empezaron a aparecer más. Mi padre venía con sugerencias de mantenimiento. Mi madre recorría las habitaciones y hablaba de lo que debería actualizarse. Kyle tomaba fotos del lago y hablaba de lo bien que se vería en las redes sociales. Mi tío Ray recorría la línea de la propiedad con su teléfono en mano, leyendo números de listados, haciendo comentarios sobre cuánto se vendían los lugares cercanos. Las conversaciones siempre derivaban al mismo punto. Cuánto valía, lo caliente que estaba el mercado, lo inteligente que sería vender. Lo decían como si me estuvieran protegiendo de una carga. Pero nunca preguntaron lo que la cabaña significaba para mí, ni una sola vez. Y para cuando cumplí 17 años, ya sabía que tendría que protegerla. La forma en que mis abuelos la protegían, en silencio, legalmente, por completo. El abogado en el que confiaban mis abuelos se llamaba Daniel Mercer. Su oficina olía a papel y café viejo, y todo en su escritorio estaba apilado ordenadamente, como si no creyera en el caos. Unas semanas antes de mi cumpleaños número 18, me senté frente a él y escuché mientras explicaba el plan nuevamente, un fideicomiso irrevocable. La escritura de la cabaña, la tierra incluida, las cuentas financiadas en él. Yo como única fiduciaria, estaba limpio. Estaba permitido. Era definitivo. No trató de asustarme, pero tampoco lo suavizó. Una vez que hagas esto, dijo, tu familia puede reaccionar mal. Asentí porque ya lo sabía. La noche antes de mi fiesta de cumpleaños, apenas dormí. La cabaña estaba llena de sonidos familiares, pero mi mente no podía calmarse. Caminé de habitación en habitación, tocando el respaldo de una silla, el borde de una mesa, como si estuviera comprobando que todo seguía siendo real. La noche siguiente, mis padres insistieron en que celebráramos allí. Lo enmarcaron como tiempo en familia. Trajeron comida, decoraciones, un pastel y mucho ruido. La gente se reía, los vasos tintineaban. Mi madre insistió en tomar fotos. Kyle puso música demasiado alta. Mi padre seguía diciendo cosas como, este es el comienzo de tu futuro. En un momento dado, me aparté como si solo fuera al baño. Fui al pequeño pasillo, me apoyé contra la pared y saqué mi teléfono. Daniel me había dicho que los documentos estarían listos en el momento en que cumpliera 18 años. Firma digital, con marca de tiempo, archivada inmediatamente. Mis manos no temblaron. Presioné confirmar.
Luego volví a meter el teléfono en el bolsillo y regresé a la sala de estar como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando alguien me miró. Corté el pastel. Dije, gracias. Escuché. Y luego me fui a dormir con la cabaña tranquila de nuevo, como si contuviera la respiración. A la mañana siguiente, estaba en el fregadero enjuagando una taza de café cuando llegó el camión de mudanzas. Y ahora estaba parada en el borde de los escalones del porche viendo a mi padre dirigir a extraños hacia los muebles de mis abuelos como si siempre hubiera sido el dueño. No levanté la voz. No me apresuré. Simplemente miré más allá de él hacia el sedán oscuro donde Daniel Mercer estaba de pie con una carpeta en las manos, esperando junto a un ayudante del condado. Entonces bajé del porche y caminé por el camino de grava para encontrarlos. Y dejé que mi familia siguiera hablando durante unos segundos más antes de que se dieran cuenta de que el día no iba según lo planeado. Luego esperé. Daniel y el ayudante estaban parados en ese espacio tranquilo donde el camino de entrada se ensancha justo antes de que la grava se convierta en tierra compactada. Daniel me dio un pequeño asentimiento. Nada dramático. La postura del ayudante era neutral, las manos relajadas cerca de su cinturón, los ojos observando el camión de mudanzas, la rampa abierta, los mudanceros flotando con un sofá a medio inclinar hacia el porche. Me detuve a su lado y mantuve mi voz baja. Buenos días, dije. Mi padre seguía hablando, todavía confiado, señalando la mesa del comedor a través de la ventana delantera como si estuviera enumerando el inventario. Empiecen con las cosas pesadas, les dijo al equipo. Clasificaremos los artículos más pequeños después. Mi madre ya estaba sacando cajas aplastadas de la SUV. Tenía un marcador negro en la mano y estaba escribiendo etiquetas como si lo hubiera hecho 100 veces. Cocina, ropa de cama, la habitación de Kyle. Kyle estaba cerca del camión, sonriendo a uno de los mudanceros como si fueran compañeros de equipo. Daniel no habló todavía. Simplemente abrió su carpeta y revisó una página, luego otra. Parecía una rutina practicada, el tipo de calma que solo obtienes cuando sabes que tu papeleo es sólido. El ayudante cambió ligeramente su peso y esperó. Observé a mi familia por unos segundos más. Se sentía como ver a personas ensayando una obra donde asumían que el público aplaudiría. Entonces Daniel dio un paso adelante, sin apresurarse, y habló con un tono claro y uniforme. Señor Bennett, dijo. Mi padre se giró, molesto al principio, como si alguien hubiera interrumpido su horario. Sí, respondió. ¿Puedo ayudarle? Daniel extendió la mano cortésmente. Soy Daniel Mercer, represento el plan patrimonial de Mara Hall y el fideicomiso que posee esta propiedad. Las palabras aterrizaron suavemente, pero cambiaron el aire. La sonrisa de mi padre se tensó. Miró a Daniel de arriba abajo como si estuviera decidiendo si podía desestimarlo. No sé quién es usted, dijo mi padre, pero tenemos documentos. Golpeó el grueso sobre en su mano. Lo agitó una vez como si ese movimiento por sí solo lo hiciera oficial. Daniel asintió. Soy consciente. Por eso estoy aquí. El ayudante dio medio paso hacia adelante, no agresivo, solo presente. Él tampoco levantó la voz. Señor, dijo el ayudante, vamos a necesitar que todos pausen lo que están haciendo. Uno de los mudanceros se quedó congelado con una mano todavía en el sofá. Otro miró hacia el camión esperando permiso para detenerse. Toda la escena se detuvo de una manera que se sentía casi mecánica, como si alguien hubiera presionado un control remoto. El marcador de mi madre flotó sobre el cartón. La sonrisa de Kyle se desvaneció. Mi tío Ray, que había estado jugueteando con las correas de la rampa del camión, levantó la cabeza lentamente. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre. Su voz no era fuerte, pero tenía ese filo que usaba cuando creía que le estaban haciendo un agravio. Daniel no le respondió de inmediato. Me miró primero a mí, brevemente, solo para confirmar que estaba firme. Lo estaba. Luego se volvió hacia mi padre. ¿Puedo ver lo que han traído?, preguntó Daniel. Mi padre dudó, luego extendió el sobre como si estuviera entregando un comprobante de pago para demostrar un punto. Daniel lo tomó y sacó los papeles con cuidado, deslizándolos y hojeándolos en su lugar.
sin prisas, sin fruncir el ceño, solo leyendo. Mi tío Rey se acercó, manos en las caderas. Esto es un malentendido, dijo Rey rápidamente. Somos familia. Solo estamos arreglando lo que se suponía que debía suceder. Daniel siguió leyendo. Los ojos de Kyle se quedaron en el ayudante, no en Daniel. El ayudante era real de una manera en que el papeleo no lo era, y Kyle lo entendió instintivamente. Su pie golpeó la grava, un pequeño movimiento nervioso que probablemente no notó que estaba haciendo. Mi padre carraspeó, tratando de recuperar el control. La cabaña nos pertenece, dijo. Siempre estuvo destinada a ser un lugar familiar. Solo estamos haciéndolo oficial. Ella tiene 18 años. No entiende estas cosas. Hizo un gesto hacia mí con la desestimación casual que había escuchado toda mi vida. Daniel miró hacia arriba. Ella lo entiende, dijo, con el tono sin cambios. Por eso existe el fideicomiso. El rostro de mi madre cambió, una pequeña sonrisa tensa que no coincidía con sus ojos. ¿Qué fideicomiso?, preguntó. Daniel deslizó una hoja del medio del paquete en la mano de mi padre. Este documento, dijo, no es válido. Lo sostuvo de manera que mi padre pudiera verlo claramente. Mi padre se inclinó, entrecerrando los ojos como si pudiera cambiar las palabras con solo mirar fijamente. Daniel pasó a la siguiente página. Este tampoco es válido. Pasó otra. Y este contiene un sello de notario no autorizado. La mandíbula de Rey se tensó. Hizo eso de reírse una vez, corto, como si estuviera a punto de discutirlo. Vamos, Rey, dijo. Usamos un servicio de notaría en línea. Es algo ahora. Daniela sintió como si hubiera escuchado esa misma frase antes. La credencial del notario enumerada aquí no coincide con ninguna comisión activa registrada, dijo Daniel. Y las firmas atribuidas al propietario original no son consistentes con las firmas verificadas en el archivo. El rostro de mi padre se puso pálido un poco. Aún no pánico. Más como el momento antes del pánico cuando tu cuerpo no se ha puesto al día con el hecho de que estás acorralado. Mi madre extendió la mano hacia el brazo de mi padre ligeramente como para estabilizarlo. Kyle habló antes de que nadie pudiera detenerlo. Es real, dijo demasiado rápido. Lo vi. Yo también firmé. Papá dijo que estaba bien. En el segundo en que salieron esas palabras, pareció desear poder retirarlas. La cabeza de Rey giró hacia él. Kyle, dijo Rey bruscamente, advirtiendo en su tono. Los hombros de Kyle se levantaron y cayeron en un pequeño encogimiento de hombros. No estaba tratando de ser valiente. Estaba tratando de ser preciso porque la precisión se sentía más segura que adivinar. Los ojos de Daniel se movieron hacia Kyle por medio segundo, luego de vuelta a mi padre. ¿Quién archivó esto?, preguntó Daniel. Mi padre abrió la boca, la cerró, y luego lo intentó de nuevo. Nosotros, dijo. Como familia, interrumpió Rey. Eran solo formularios, dijo. Nada criminal. La gente lo hace todo el tiempo. El ayudante finalmente habló de nuevo. Mismo volumen constante. Intentar transferir propiedades sin el consentimiento del propietario legal puede ser un delito, señor, dijo, especialmente cuando los instrumentos son fraudulentos. La mano de mi madre fue a su boca como si estuviera sorprendida por su propia situación. Esto es ridículo, dijo. No somos criminales. Somos sus padres. Daniel no discutió. Sacó otro conjunto de papeles de su carpeta, crujientes, impresos, grapados pulcramente. Le entregó la página superior a mi padre primero, luego una a mi madre, luego una a Rey. Este es el resumen del fideicomiso, dijo. Ejecutado legalmente, con marca de tiempo, registrado. La cabaña, la tierra y las cuentas asociadas se mantienen mediante un fideicomiso irrevocable. El fiduciario es la única persona autorizada para tomar decisiones con respecto a estos activos. Hizo una pausa. La fiduciaria es Mara. Esa fue la primera vez que mi madre me miró directamente esa mañana, no como una madre, sino como alguien que mide lo que aún podría obtener.
Las manos de mi padre temblaron ligeramente mientras leía. Trató de ocultarlo apretando la página con más fuerza. Esto no puede ser correcto, dijo. Ella no puede hacer eso sin nosotros. El tono de Daniel se mantuvo gentil, casi aburrido. Puede, dijo. ¿Lo hizo? El mudancero permaneció congelado, con los ojos moviéndose entre el ayudante y mi familia. El sofá permaneció en el porche en ángulo, una esquina todavía envuelta en manta de mudanza. Hizo que la cabaña pareciera haber sido atrapada a mitad de un aliento. Day dio un paso adelante, su voz subiendo lo suficiente como para mostrar tensión. ¿Y ahora qué? Preguntó. Van a echar a su propia familia. Daniel no mordió el anzuelo. ¿Qué pasa ahora? Dijo. Es que todos dejen de mover propiedad inmediatamente y documentemos el intento de transferencia para que haya un registro de lo que ocurrió hoy. El rostro de mi padre se endureció de nuevo, buscando el control como siempre lo hacía. Podemos hablar de esto, dijo. No hay necesidad de intervención policial. Lo manejaremos en privado. La expresión del ayudante no cambió. Esto ya no es una situación privada, dijo. Trajeron un equipo de mudanzas a la propiedad de otra persona y les ordenaron retirar artículos. Por eso estoy aquí. La voz de mi madre se volvió delgada. ¿Tú los llamaste?, me preguntó. No respondí de inmediato. Miré el lago detrás de la cabaña solo por un segundo. La superficie estaba quieta. El aire olía a pino y al escape del camión de mudanzas. Luego le volví a mirar. No llamé a nadie esta mañana, dije con calma. Me preparé con antelación. Esa fue la primera vez que mi padre pareció genuinamente asustado. No de perder la cabaña, sino de perder la narrativa. Day lo intentó de nuevo, más suave esta vez, como si estuviera cambiando de táctica. Mara, dijo, estás siendo extrema. Esto es familia. Estamos tratando de ayudarte a manejar algo que no entiendes. Asentí una vez, sin estar de acuerdo, solo reconociendo que había hablado. Luego dije, lo entiendo. El ayudante carraspeó. Señorita, me dijo, ¿quiere que se les considere intrusos si no se van voluntariamente? Mi madre se estremeció ante la palabra como si le hubiera golpeado físicamente. Intrusos, repitió. De la cabaña de su propia familia. No respondí a eso tampoco. No tenía que hacerlo. Daniel se acercó un poco a mí, todavía en voz baja. Hay otra parte que debería saber, le dijo a mi padre y golpeó el borde de su carpeta. Esto no es solo para detener la remoción de hoy. Mi padre lo miró fijamente. Daniel sacó un segundo documento separado del resumen del fideicomiso. Tenía un encabezado en negrita y un sello judicial impreso en la parte superior. No lo agitó. No lo dramatizó. Simplemente lo sostuvo como un hecho. Esto, dijo Daniel, es un aviso preparado para ser presentado si es necesario. Describe el intento de transferencia fraudulenta y solicita medidas de protección inmediatas. La boca de Rey se abrió y luego se cerró. Dio un paso atrás. Kyle se hundió en una caja pegada cerca de la rampa del camión, codos sobre las rodillas, mirando la grava como si pudiera decirle qué hacer. La voz de mi padre se volvió pequeña sin que él lo quisiera. ¿Por qué harías esto?, me preguntó después de todo lo que hemos hecho por ti. No discutí. No enumeré ejemplos. No defendí mi infancia en el camino de entrada. Simplemente dije, porque sé cómo va esto. Luego miré a Daniel. Dime qué pasa ahora, dije. Daniel asintió una vez. Paso a paso, dijo, y abrió su carpeta más. Y ahí fue donde dejé que la mañana se ralentizará porque los próximos minutos iban a decidir cómo funcionaría el resto de esto. Puse mi teléfono boca abajo en mi bolsillo y escuché. Daniel no se movió rápido. No tenía por qué hacerlo. Sostuvo su carpeta abierta contra su antebrazo como un portapapeles y miró primero al ayudante. Ayudante, dijo, si no le importa. Me gustaría dejar constancia de a qué estamos respondiendo. El ayudante asintió y dio medio paso a un lado, dándole espacio a Daniel.
Daniel levantó la voz solo lo suficiente para que todos oyeran, incluidos los mudanceros. Aproximadamente a las 9:15 de la mañana de hoy, dijo, un equipo de mudanzas llegó a esta propiedad bajo la dirección del señor y la señora Bennett y el señor Ray Bennett con la intención declarada de retirar muebles y bienes personales de la cabaña. Presentaron documentos que alegaban autoridad para transferir el título o el control de la propiedad. Hizo una pausa y miró a mi padre. Mi solicitud, dijo Daniel, es que toda actividad se detenga inmediatamente mientras documentamos esto y emitimos un aviso formal. Mi padre trató de interrumpir. Daniel, dijo, usando el nombre como si la familiaridad pudiera suavizar la situación. Podemos manejar esto. No necesitamos que quede registrado. Daniel no discutió el punto. Simplemente siguió adelante. La cabaña y la tierra, dijo, se mantienen mediante el fideicomiso irrevocable de la familia Hall, ejecutado y financiado ayer a las 7:43 de la tarde cuando el fiduciario alcanzó la mayoría de edad. El fiduciario es Mara Hall. Dijo mi nombre como si fuera la parte más simple de la oración. Mi madre emitió un sonido en la parte posterior de su garganta. Mitad incredulidad, mitad ira. Eso es una locura, dijo. Ella lo firmó en una fiesta de cumpleaños. No la miré. Miré a los mudanceros. No me miraban como si yo fuera poderosa. Miraban al ayudante y al sello judicial y pensaban en su trabajo y si les pagarían. Uno de ellos dejó tranquilamente su pistola de cinta en el parachoques del camión. Otro retrocedió del porche, con las manos abiertas como si no quisiera involucrarse. Daniel miró a la tripulación de mudanzas. Caballeros, dijo. No están en problemas, pero necesito que dejen de mover artículos hasta que el ayudante los autorice a irse. El conductor asintió rápidamente. Sí, señor, dijo. Ese fue el primer cambio. No emocional, sino práctico. Todo se detuvo porque un tercero había hablado. Mi padre también lo notó. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba al equipo desvincularse de sus instrucciones. Odiaba perder el control frente a extraños. Se volvió hacia mí. Llamaste a un abogado y a un ayudante contra nosotros, dijo. Mantuve mi voz uniforme. Llamé a un abogado hace semanas, dije. No llamé a nadie esta mañana. Mi madre dio un paso adelante, el marcador todavía en su mano como un accesorio que olvidó dejar. Esto es un malentendido, dijo, y su tono cambió a esa voz más suave y persuasiva que usaba con maestros y vecinos. No estamos tratando de quitar nada. Estamos tratando de asegurarnos de que ella esté protegida, respondió Daniel antes que yo. Ella está protegida, dijo. Eso es literalmente lo que hace este fideicomiso. Ray se burló. ¿Y qué? Dijo. Ella va a vivir aquí sola, una niña con impuestos sobre la propiedad y reparaciones y todo eso. Nos necesita involucrados. Daniel asintió como si ya hubiera escuchado el argumento. Esa es una conversación familiar, dijo. No es una legal. Luego se volvió hacia el ayudante. ¿Le gustaría ver los documentos del fideicomiso y las confirmaciones de registro?, preguntó Daniel. El ayudante extendió la mano. Daniel le pasó un paquete impreso grapado con una hoja de cubierta. Vi la marca de tiempo impresa en la esquina y un número de referencia debajo. Daniel también había traído una hoja separada, una confirmación del portal del registrador del condado. Algo pequeño, pero importaba. El ayudante miró hacia abajo y leyó lentamente, luego me miró. Señora Hall, dijo, usted es la fiduciaria autorizada actual y el controlador legal de esta propiedad. Sí, dije. Él asintió una vez y miró de nuevo a mi padre. Señor, dijo, en este punto, usted no tiene autoridad para ordenar la remoción de nada de la cabaña. La mandíbula de mi padre se tensó. Somos sus padres, repitió como si fuera una llave que debería abrir la puerta. Los padres no anulan la ley de propiedad, dijo el ayudante. No cuando el dueño es un adulto. Kyle emitió un pequeño sonido desde la caja donde estaba sentado. Se frotó las palmas de los pantalones, pareciendo que estaba tratando de borrar lo que había hecho. Mi padre miró a Kyle. Levántate. Le espetó,
y luego se contuvo y se suavizó. Kyle, ven aquí. Kyle no se movió de inmediato. Miró a mi madre, luego a Rey, luego a mí, como si estuviera tratando de descubrir en qué versión de la realidad pararse. Daniel lo notó, pero no se dirigió a Kyle directamente. Se volvió hacia mi padre y levantó el paquete de documentos que mi padre había tratado de usar. Hablemos de estos, dijo Daniel. Señaló una sección. Esta línea de firma, dijo, supone ser la firma de Warren Hall. No lo es. Rey abrió la boca, pero Daniel continuó sin levantar la voz. El sello del notario, dijo, enumera un número de comisión que no existe. El nombre del servicio referenciado aquí no está registrado en el directorio de notaría remota del Estado. Mi madre parpadeó con fuerza. No falsificamos nada, dijo rápidamente. Usamos un notario en línea. Rey se encargó de eso. Dijo que era legal. Rey se puso rígido. Yo no falsifiqué nada, dijo a la defensiva. Seguí las instrucciones. Era un sitio web. Daniel asintió. Estoy seguro de que hicieron lo que creían que era la ruta más fácil, dijo. El problema es que la ruta que tomaron no es válida, y cruza hacia la exposición criminal cuando se utiliza para intentar una transferencia para la que no están autorizados. El rostro de mi padre se enrojeció. Criminal, repitió, como si la palabra lo ofendiera más que el acto en sí. El ayudante habló de nuevo, todavía con calma. El fraude de títulos es un cargo real, dijo. Y traer un equipo de mudanzas para retirar propiedad de un lugar que no controlan puede crear problemas adicionales. La mano de mi madre fue a su garganta. Esto es humillante, dijo más bajo. Y entonces me miró como si lo hubiera organizado puramente para castigarla frente a extraños. No respondí a eso. Observé a Daniel sacar una pequeña y delgada libreta de su bolsillo interior de la chaqueta y escribir algo. No dramático, solo documentación. Tiempos, declaraciones, ¿quién dijo qué? Luego se volvió hacia mí. Mara, dijo. Quiero mantener esto limpio. Si quieres que se vayan de la propiedad hoy, lo haremos de la manera más simple. Asentí. ¿Cuál es la forma más simple?, pregunté. La voz de Daniel se mantuvo firme. Paso 1, dijo, el ayudante da una instrucción clara de irse y no retirar nada. Paso 2, proporcionamos un aviso por escrito de que cualquier regreso sin permiso constituye allanamiento de morada. Paso 3, documentamos lo que ya ha sucedido, incluidos los documentos de intento de transferencia, para que haya un registro si escalan más tarde. Lo dijo como una lista de verificación, no como venganza. Observé a mi familia mientras hablaba. Mi padre estaba mirando el resumen del fideicomiso, sus ojos moviéndose rápido, tratando de encontrar una laguna. Mi madre seguía tragando, parpadeando como si estuviera tratando de no llorar. Pero la emoción no era pena. Era conmoción por perder el control. Las manos de Rey estaban apretadas a sus costados. Parecía alguien cuyo plan se había derrumbado y estaba buscando una manera de culpar a otra persona por ello. Kyle seguía en la caja. No parecía enojado. Parecía pequeño. Mi padre levantó la vista hacia mí. ¿Planeaste esto?, dijo. Nos tendiste una trampa. Mantuve mi voz nivelada. Lo protegí. Dije, eso es todo. Mi madre intentó otro ángulo, más suave de nuevo. Mara, dijo, cariño, solo habla con nosotros. Podemos arreglar esto. No necesitas un fideicomiso. Podemos estar todos en la escritura juntos. ¿Eso es justo? La mirada de Daniel se movió hacia ella, y luego de vuelta a mí, esperando ver si yo quería hablar. No lo hice. No todavía. Porque la verdad era que ya les había hablado durante años de 100 maneras pequeñas. Nunca cambió nada. Me volví hacia el ayudante. Ayudante, dije, quiero que detengan la remoción y se vayan hoy. Sin argumentos, sin regateos. El ayudante asintió una vez. Se enfrentó a mi padre, hablando claramente. Señor, dijo, necesita instruir a su equipo de mudanzas para que se detenga y comience a empacar.
Usted y su familia deben abandonar la propiedad. Si se niegan, pueden ser citados por allanamiento de morada. Mi padre levantó las manos ligeramente, palmas hacia afuera, como si estuviera calmando una situación que todavía pensaba que podía manejar. De acuerdo, dijo. De acuerdo, nos iremos, pero esto no ha terminado. Daniel escribió de nuevo en su libreta. La voz de mi madre se volvió aguda. No escribas eso, le dijo con pánico. No quiso decir eso. Daniel no levantó la vista. Estoy escribiendo lo que se dijo, respondió. Day se acercó a mi padre, bajando la voz, pero todavía escuché la agudeza. Solo diles que se detengan, si se orey. Nos ocuparemos de esto más tarde. Kyle finalmente se puso de pie. Me miró por un segundo como si quisiera hablar, luego miró hacia otro lado. El mudancero comenzó a retroceder lentamente hacia el camión, con las manos cuidadosas, como si estuvieran abandonando una escena que podría volverse impredecible. Mi padre llamó al conductor, con la voz tensa. Detente, dijo. Terminamos. Empaquen. El conductor asintió rápidamente, aliviado. Sí, señor, dijo. Un silencio extraño se asentó sobre el camino de entrada mientras se levantaba la rampa y las correas se volvían a colocar en su lugar. El sonido de los trinquetes al hacer clic se sintió más fuerte de lo que debería haber sido. Daniel le entregó al ayudante un aviso de una sola página y el ayudante entregó copias a mi padre, mi madre y Rey. No regresen sin permiso, dijo el ayudante. Si lo hacen, se hará la llamada. Mi madre miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. Luego mi padre me miró de nuevo, y esta vez su voz no era enojada. Era fría. ¿Crees que tus abuelos querrían esto? Preguntó. No respondí. Miré más allá de él a la cabaña. El porche, el lago más allá. Y entonces dije la única cosa verdadera que importaba en ese momento. Ellos eligieron esto, dije. Mi padre se quedó allí congelado como si quisiera discutir, pero la presencia del ayudante lo mantuvo contenido. Mi madre negaba lentamente con la cabeza. El rostro de Rey estaba tenso y pálido. Kyle se quedó cerca del camión, en silencio, con los ojos en el suelo. Los coches comenzaron a dar la vuelta en la grava uno por uno, los neumáticos crujiendo, los motores acelerando suavemente. Y mientras se alineaban para irse, Daniel se inclinó ligeramente hacia mí y habló en voz baja para que solo yo pudiera oír. Hay una cosa más, dijo. Me envió un correo electrónico anoche justo después de que se ejecutara el fideicomiso. Confirma lo que sospechaba sobre el servicio de notaría que utilizaron. Golpeó la carpeta. Está conectado a un conjunto más grande de archivos, no solo a esta cabaña. Lo miré. ¿Qué significa eso?, pregunté. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente abrió su carpeta a una página impresa y la sostuvo donde yo pudiera ver el encabezado. Entonces leí las palabras en la parte superior, y mi estómago se tensó de una manera que no era miedo. Era reconocimiento porque significaba que esto había sido planeado por más tiempo de lo que pensaba, y significaba que no habíamos terminado. Entonces esperé. Cuando el último vehículo desapareció por el camino de entrada, el aire se sintió más ligero, como si los bosques hubieran exhalado por completo de nuevo. El camión de mudanzas también se había ido. El único sonido que quedaba era el viento del lago empujando a través de los pinos y el suave clic del bolígrafo del ayudante mientras terminaba sus notas. Daniel se quedó a mi lado cerca del borde de la grava. Carpeta bajo su brazo. El ayudante miró hacia arriba. ¿Quiere que le explique lo que quiere que conste en el acta, señorita?, preguntó. Asentí una vez. Sí, dije, solo los hechos. Ese fue el punto en el que mi mente dejó de reaccionar y comenzó a organizar. No emocionalmente, sino prácticamente. Daniel y yo caminamos unos pasos lejos de la cabaña para que el ayudante pudiera escuchar claramente sin que levantáramos la voz. Estábamos cerca de la vieja cerca de postes donde mi abuelo solía apoyar sus herramientas. El ayudante pidió nombres. Se los di. Preguntó qué dijeron cuando llegaron. Lo repetí exactamente en el orden en que sucedió.
Preguntó si tenían permiso para retirar propiedad. Dije que no. Preguntó si presentaron documentos. Dije que sí. Preguntó si se retiraron artículos. Dije que no y señalé hacia el porche donde el sofá seguía inclinado, medio envuelto, intacto. Él asintió y lo escribió. Sin drama, solo un registro. Cuando terminó, me entregó una tarjeta con un número de caso escrito en la esquina. Si regresan, dijo, llame al número en esto. No se involucre. No lo haré, dije. Él inclinó su sombrero ligeramente hacia Daniel. Abogado, dijo, y luego caminó de regreso a su vehículo. Mientras su coche se alejaba por el camino de entrada, Daniel no se movió de inmediato. Esperó hasta que el sonido desapareció. Luego abrió su carpeta de nuevo y sacó la página que me había mostrado, la que hizo que mi estómago se tensara. Era una confirmación de correo electrónico impresa con un encabezado de una plataforma de notaría remota. Nada elegante, solo suficiente estructura para parecer oficial. Daniel señaló una línea cerca del medio. Este es el registro de IP, dijo en voz baja. Y esta es la huella digital del dispositivo. Vincula el intento de notaría con la misma computadora portátil que archivó los formularios de transferencia. La miré por un segundo. ¿Entonces es rastreable? Dije. Sí, respondió. Muy. Pasó a la siguiente página. Una captura de pantalla de una cola de envío. Había múltiples envíos, dijo. No solo un paquete. Intentaron diferentes versiones, diferentes fechas, diferentes nombres. Por eso dije que no se trata solo de la cabaña. Mantuve mi voz estable. ¿Qué más intentaron archivar?, pregunté. Daniel no adivinó. No especuló. Golpeó la página. Dos cosas que importan, dijo. Primero, un instrumento de gravamen que nublaría el título. Segundo, una reclamación de interés compartido como un acuerdo con fecha de vigencia. Ambos fueron rechazados, pero los intentos existen. Sentí una fría claridad asentarse. No solo se estaban presentando con un camión de mudanzas. Estaban tratando de construir un rastro de papel que me haría luchar durante años. Miré hacia la cabaña. Las ventanas reflejaban árboles y cielo como si nada en el mundo hubiera cambiado. Luego miré a Daniel. De acuerdo, dije. ¿Qué hacemos ahora? Él sostuvo mi mirada y asintió como si hubiera estado esperando esa pregunta exacta. Este es el cambio estratégico, dijo. No emocional, procesal. Hizo una pausa, y luego habló lentamente, haciéndolo fácil de seguir. Paso 1, dijo. Cerramos el acceso. Cerraduras nuevas hoy. Código de portón si lo desea. Ninguna llave de repuesto circulando. Asentí. Yo me encargo de eso, dije. Paso 2, continuó. Notificamos al registrador del condado que cualquier instrumento futuro relacionado con esta parcela requiere verificación directa con mi oficina. Pueden marcar el archivo. Haga eso, dije. Paso 3, dijo, sacamos un informe completo del historial de títulos y monitoreamos los nuevos envíos durante 30 días. Si algo llega, respondemos de inmediato. Respiré hondo. ¿Y el paso 4? Pregunté. La expresión de Daniel se mantuvo tranquila, pero su voz se volvió más firme. Paso 4, dijo. Decidimos si pasamos a la ofensiva, acción civil, una solicitud de orden judicial con honorarios. Depende de si quiere trazar una línea dura ahora o esperar para ver si retroceden. No respondí de inmediato, no porque tuviera dudas, sino porque quería elegir el orden correcto. Subí los escalones del porche y me senté en el superior, pies descalzos sobre la madera, las tablas frescas por la sombra de la mañana. Daniel se sentó un escalón debajo de mí, carpeta sobre la rodilla. Dentro de la cabaña, el aire todavía olía débilmente a pastel de cumpleaños y humo de la fogata. Era extraño lo rápido que un lugar podía albergar 2 días diferentes a la vez. Daniel dejó que el silencio hiciera su trabajo. Después de un momento, hablé. Van a volver, dije.
Daniel asintió ligeramente. Sí, dijo, probablemente con un ángulo diferente. Presión familiar, una llamada, una carta, alguien tratando de sonar razonable. Lo miré. No quiero pelear por deporte, dije. Quiero que se detenga. Ese es el marco correcto, dijo. Detener el comportamiento, no castigar los sentimientos. Miré hacia el camino de entrada donde habían estado sus neumáticos, la grava perturbada en pequeños arcos. Luego tomé mi decisión de la misma manera limpia en que firmé el fideicomiso. Archiva lo que necesites archivar, dije. Quiero límites formales. Quiero que esté documentado. Si lo intentan de nuevo, quiero que las consecuencias sean automáticas. Daniel no sonrió. Simplemente asintió como un profesional. Entendido, dijo. Sacó su teléfono y abrió sus notas. No para enviar mensajes de texto, no para posar, solo para registrar las próximas acciones. Redactaré un cese y desistimiento hoy, dijo. También prepararé la petición de alivio protector. Podemos retenerla a menos que sea necesario, pero prefiero tenerla lista. Asentí. Luego miró hacia arriba. Una cosa más, dijo. Tengo que preguntarte algo, y es importante. Adelante, dije. ¿Tienen alguno de tus documentos? Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, algo que puedan usar para suplantarte? No me gustó lo práctico de esa pregunta, y por eso era importante. Pensé por un segundo. Mi madre guarda una carpeta. Cosas viejas, copias. No sé qué hay en ella, dije. Daniel asintió. Entonces agregamos un paso más, dijo. Lo dijo como una lista de verificación de nuevo. Bloqueo de identidad, dijo. Congelación de crédito, cambios de contraseña, alertas bancarias. Cerramos las puertas. Podrían intentarlo a continuación. Miré mis manos. Luego miré hacia arriba. De acuerdo, dije. Dime qué hacer primero. Daniel movió la carpeta y abrió una página en blanco. Primero, dijo, escribimos cada cuenta a inicio de sesión que se te ocurra. Luego cambiamos la configuración de recuperación de correo electrónico. Luego congelamos el crédito con las 3 agencias. Después de eso, llamamos a tu banco y agregamos contraseñas verbales. Escuché y asentí, absorbiéndolo como instrucciones para un trabajo de reparación. Entonces mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. No lo saqué de inmediato. Siguió un segundo zumbido, luego un tercero juntos. Daniel me miró, y luego se apartó, dándome espacio. Saqué el teléfono y miré la pantalla. Era mi madre. 3 llamadas perdidas. Luego apareció un texto debajo de ellas, corto y agudo. Necesitamos hablar. Llámame ahora. Lo miré por un momento, y luego puse el teléfono boca abajo en el escalón del porche a mi lado. Daniel me observó en silencio. No me sentí enojada. Me sentí organizada porque ahora sabía lo que vendría después y sabía exactamente cómo iba a manejarlo. Luego me levanté, entré en la cabaña y alcancé el viejo teléfono fijo montado en la pared de la cocina. No había sonado en años, pero tuve la sensación de que estaba a punto de hacerlo. Luego esperé. El teléfono fijo sonó unos 10 minutos después. No era fuerte, solo un timbre agudo y anticuado que cortaba el silencio como si hubiera estado esperando una razón para existir de nuevo. Daniel levantó la vista de la mesa del porche donde estaba clasificando papeles, y yo me quedé en el umbral de la cocina por un segundo, dejando que el sonido se repitiera. No me apresuré. Levanté el auricular al segundo timbre. Hola, dije. La voz de mi padre llegó tensa y controlada, como si estuviera tratando de sonar tranquilo para alguien que escuchaba. No haremos esto por teléfono, dijo. Necesitas venir a la ciudad ahora. Mantuve mi tono uniforme. No voy a ir a ninguna parte, dije. Una pausa. Luego la voz de mi madre irrumpió rápido. Mara, por favor, dijo, y sonaba como si ya estuviera llorando. Pero conocía esa voz.
Era su voz pública, la que usaba cuando quería ser vista como la persona razonable. Esto es un malentendido. Nos avergonzaste. Asustaste a Kyle. Tenías a un ayudante aquí como si fuéramos criminales. No la corregí. No me defendí. Simplemente dije, trajiste un camión de mudanzas. Mi padre volvió a hablar. Trajimos ayuda porque no entiendes lo que se necesita para mantener un lugar como ese, dijo. Dijo que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Dejé que la palabra colgara. Familia, repetí suavemente. No sarcástico, solo fáctico. Luego dije, Daniel está aquí. Si quieres discutir algo legal, puedes hablar con él. Mi padre exhaló bruscamente. No voy a hablar con tu abogado, espetó. Estoy hablando con mi hija. No levanté la voz. Estás hablando con tu hija, dije. Y te estoy diciendo cómo funciona esto. Hubo una larga pausa. Pude escuchar a alguien al fondo, tal vez Ray, hablando en voz baja. Mi madre dijo algo ahogado, como si estuviera instando a mi padre a detenerse. Luego el tono de mi padre cambió a algo más frío. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Preguntó. Tus abuelos se han ido. Esa propiedad debería haberse quedado en la familia. La gente hablará. Nos has hecho parecer ladrones. Mantuve mi voz plana. Llegaste a llevarte muebles, dije. Eso es lo que sucedió. La voz de mi madre regresó más suave, suplicante. Cariño, íbamos a ayudarte, dijo. Íbamos a administrarlo hasta que fueras mayor. Tienes 18 años. No sabes nada sobre impuestos o seguros o cómo manejar una propiedad. La perderás de todos modos si no nos dejas intervenir. Escuché. No interrumpí. El silencio es útil cuando alguien está tratando de construir una historia. Cuando ella terminó, dije, te escucho. Luego agregué, el fideicomiso está establecido. Esa decisión es final. Mi padre se rió una vez, agudo. Así que nos estás excluyendo, dijo. ¿De eso se trata esto? No, dije. Estoy estableciendo reglas. No le gustó eso. Las reglas significaban que no podía discutir sentimientos. Esto es ridículo, dijo. No puedes simplemente esconderte detrás de papeles. Somos tus padres. Miré a Daniel a través de la puerta abierta. Estaba en el porche, tranquilo, bolígrafo en mano, escribiendo tiempos y declaraciones. No porque fuera dramático, sino porque era preciso. Entonces hablé por el auricular. Papá, dije, voy a ser muy clara. No tienes permiso para volver a la cabaña. Si apareces de nuevo sin permiso, llamaré al ayudante. Mi madre emitió un pequeño jadeo. No lo harías, dijo como si estuviera hablando con una versión más joven de mí. Lo haré, dije. La voz de mi padre subió, no gritando, sino aguda. Ese abogado te está envenenando, dijo. Tus abuelos estarían avergonzados. Esa línea estaba destinada a llevarme de vuelta al viejo patrón. Culpa, obligación, confusión. No aterrizó. Mantuve mi tono tranquilo. Mis abuelos me eligieron por una razón, dije. Y estoy honrando esa elección. Otra pausa. Luego la voz de Kyle llegó a través del auricular, más baja, como si alguien le hubiera quitado el teléfono a mis padres sin permiso. Mara, dijo, y sonaba asustado. No lo sabía. Juro que no sabía que era ilegal. Papá dijo que eran solo papeles. Cerré los ojos por un segundo, no porque estuviera abrumada, sino porque quería responderle con cuidado. Te creo, dije. Por eso tienes que dejar de firmar cualquier cosa que alguien te ponga delante. Si alguien te lo vuelve a preguntar, dices que no y te alejas. Exhaló tembloroso. Están enojados conmigo, dijo. Ray está enojado. Papá está enojado. Mamá sigue llorando. No respondí a esa parte. Lo mantuve simple. Kyle, dije, no estoy tratando de arruinar tu vida.
Estoy tratando de proteger la mía. Ambas cosas pueden ser ciertas. Él se quedó callado. Y entonces escuché a mi padre en el fondo, enojado, recuperando el teléfono. Esta conversación ha terminado, dijo mi padre en el auricular. Puedes esperar saber de nuestro abogado. No discutí. Está bien, dije. Envíale todo a Daniel. Mi padre colgó. La línea quedó muerta y la cabaña volvió a quedar en silencio. Bajé el auricular suavemente, sin golpearlo, y salí al porche donde Daniel estaba esperando. No preguntó cómo me sentía. No necesitaba hacerlo. Simplemente levantó la vista. Dijeron que conseguirían un abogado, le dije. Daniel asintió. Eso es común, dijo. A veces es real, a veces es un farol. Me senté en la mesa del porche frente a él. La madera se sentía áspera bajo mis dedos. El aire olía a pino y agua fría del lago. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Daniel me deslizó un bloc de notas amarillo hacia mí. Quiero que escribas algunas cosas, dijo. No emociones, hechos. Golpeó la parte superior de la página con su bolígrafo. Fechas de visitas, dijo. Lo que dijeron sobre vender, cualquier texto sobre compartir o dividir ganancias, cualquier mención de papeleo antes de hoy, cualquier cosa que hayas guardado. Asentí y comencé a escribir. No rápido, solo constante. Mientras escribía, mi teléfono vibró de nuevo en la mesa. Esta vez no fue mi madre. Era un número que no reconocía. Un icono de correo de voz apareció justo después, luego otra llamada perdida. Daniel miró la pantalla una vez, y luego de vuelta a mí. No contestes números desconocidos hoy, dijo en voz baja. Déjalo ir al correo de voz. Dejé que sonara. Cuando se detuvo, llegó un texto del mismo número. Soy el abogado Fields. Por favor, llámeme con respecto a la situación de la propiedad de su familia. Daniel extendió la mano hacia el teléfono, sin quitármelo, solo inclinándose lo suficientemente cerca para leer. Su expresión no cambió, pero su voz se volvió ligeramente más enfocada. Bien, dijo. Ahora tenemos un canal claro. Sacó su propio teléfono y tomó una foto del texto para sus registros. Luego me miró. Esta es la configuración controlada, dijo. No debatimos. Definimos la realidad. Respondemos por escrito. Asentí. ¿Cómo quieres manejarlo?, pregunté. Daniel abrió su carpeta y sacó un borrador de carta ya preparado con mi nombre en la parte superior y el nombre del fideicomiso debajo. Enviamos una respuesta formal, dijo. Establecemos el cronograma. Incluimos el número de caso del ayudante. Adjuntamos el resumen del fideicomiso. Les instruimos que cesen el contacto directo con usted y dirijan todo a través de mí. Lo observé colocar las páginas sobre la mesa en una pila ordenada. Luego añadió casi casualmente, y solicitamos la preservación de evidencia. Lo miré. ¿Qué evidencia?, pregunté. Daniel me miró a los ojos. El dispositivo utilizado para los intentos de notaría, dijo. Los correos electrónicos, las cuentas en línea, los borradores, cualquier cosa que borren después de hoy puede interpretarse de la manera equivocada para ellos. Hizo una pausa, y luego habló con el mismo tono tranquilo. No se trata de venganza, dijo. Se trata de hacer más difícil que reescriban lo que sucedió. Asentí una vez. Hazlo, dije. Daniel comenzó a escribir notas en la parte superior del borrador, limpio y conciso. Afuera, el viento del lago cambió y las campanillas del porche hicieron un suave sonido metálico. La cabaña se sintió como ella misma de nuevo. Por primera vez en ese día, sentí que mis hombros caían. No porque todo hubiera terminado, sino porque todo estaba finalmente estructurado. Y la estructura era algo con lo que podía trabajar. Entonces, la aplicación de correo electrónico de Daniel emitió un sonido en su teléfono. Miró hacia abajo y por primera vez esa mañana, sus cejas se levantaron ligeramente. Se movieron rápido, dijo. Giró la pantalla hacia mí.
Fue un archivo adjunto del abogado Fields, una carta de demanda, y en la parte inferior había una línea que me llamó la atención de inmediato. Reclamaba que mis abuelos habían firmado un entendimiento familiar años atrás, prometiendo que la cabaña se compartiría. Daniel no reaccionó emocionalmente. Simplemente me miró. ¿Sabes algo sobre eso?, preguntó. Miré fijamente la pantalla, luego sacudí la cabeza una vez. No, dije. Pero sé exactamente de dónde habrían sacado la idea. Me levanté y caminé hacia el interior de la cabaña, directo al viejo armario del pasillo donde mi abuela guardaba viejas carpetas y sobres en una caja fuerte de metal. No la había abierto desde el funeral. Me arrodillé en el suelo, saqué la caja y apoyé mi mano en el pestillo. Luego miré por encima del hombro a Daniel. Quédate aquí, dije. Te voy a mostrar algo. Luego esperé. La caja fuerte era más pesada de lo que recordaba. Era del tipo que mi abuela compró décadas atrás. Metal liso desgastado en los bordes con una llave simple. Mi abuela me dijo una vez en voz baja dónde guardaba la llave. Mis padres nunca se dieron cuenta. Deslicé la llave en la cerradura, la giré y levanté la tapa. Adentro había carpetas, cada una etiquetada con la pulcra escritura de mi abuela. Impuestos, seguro, escrituras, médico, correspondencia, y una carpeta que no había visto antes. Familia. No reaccioné. Simplemente la saqué y la llevé a la mesa del porche donde Daniel esperaba. La puse suavemente como si fuera frágil. Daniel no la tocó de inmediato. Miró la etiqueta, luego a mí. Te voy a hacer una pregunta, dijo. ¿Alguien ha tenido acceso a esta caja desde que fallecieron tus abuelos? No, dije. Que yo sepa. La llave se quedó aquí, asintió una vez. De acuerdo, dijo. Hagámoslo limpio. Se puso un par de guantes delgados de su carpeta, el tipo que los abogados guardan para este momento exacto. Deslizó la carpeta hacia sí mismo y la abrió con cuidado. Adentro había algunas cosas apiladas en orden. Viejas tarjetas navideñas, una nota escrita a mano de mi abuelo sobre un contratista, 2 copias de los testamentos de mis abuelos, borradores anteriores, y luego en el medio, una sola página con un título mecanografiado en la parte superior. Daniel se acercó y la leyó en silencio. Observé sus ojos moverse por las líneas. Cuando terminó, volteó la página. No había nada en el reverso. Luego me miró. Esto no es lo que están reclamando, dijo. Exhalé lentamente. ¿Qué es? Pregunté. Daniel puso la página frente a mí. El título decía, Solicitudes y respuestas familiares. No era un contrato. No era una promesa. Era un memorando, un registro. Mi abuelo lo había escrito a máquina, fechado y firmado al final. La primera entrada era de 2 años antes. Mi padre había preguntado por escrito sobre agregar miembros de la familia a la escritura de la cabaña por simplicidad. Debajo, la respuesta de mi abuelo fue corta y directa. No. Luego otra entrada, mi tío Ray preguntando sobre vender una porción de la tierra mientras el mercado estuviera fuerte. Respuesta, no. Luego una tercera entrada, mi madre preguntando si la cabaña podría usarse como una propiedad de vacaciones familiar compartida con un horario rotatorio. Respuesta, no. Cada una tenía una fecha. Cada una tenía una línea que mi abuelo escribió al final. Consistente cada vez. Esta cabaña debe permanecer intacta. Se transferirá mañana después de nuestro fallecimiento. Esto no es un activo familiar. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No por ira, sino por certeza. Daniel golpeó la parte inferior de la página. Están tratando de convertir esto en un entendimiento familiar, dijo. Pero esto es lo opuesto. Es una negativa documentada. Levantó la carta de demanda que el abogado Fields había enviado y comparó el lenguaje. Están reclamando que tus abuelos prometieron propiedad compartida, dijo. Ahora podemos demostrar que tus abuelos rechazaron repetidamente esa solicitud exacta. Asentí una vez. Por eso actuaron con tanta confianza, dije.
Asumieron que había algo aquí que podrían torcer. La expresión de Daniel se mantuvo tranquila. O asumieron que no mirarías, dijo. Siguió revisando la carpeta. Encontró una segunda página escrita a mano con la pluma de mi abuela. Enumeraba 2 nombres, uno después del otro, con notas cortas al lado. Gary intenta usar la culpa. Dee intenta apresurar. Daniel no comentó. Simplemente la fotocopió silenciosamente con la cámara de su teléfono, guardándola en el archivo del caso. Luego encontró algo más. Un pequeño sobre sin sellar con mi nombre escrito en él con la letra de mi abuela. Daniel no lo abrió. Me lo entregó. Lo sostuve por un segundo antes de rasgarlo con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. Mara, si alguien te presiona sobre la cabaña o nuestros ahorros, llama a Daniel Mercer. No firmes nada. No entregues llaves. No expliques. Protege la cabaña primero. Confiamos en ti. No había emoción extra, ni discurso, solo instrucciones. Lo miré por un momento y luego lo puse sobre la mesa. Daniel me observó en silencio. Esta carta, dijo, es oro. Asentí. También es de ellos, dije. Así es exactamente como eran. Daniel recogió las páginas en una pila ordenada. Esto es lo que sucede ahora, dijo. Respondemos al abogado Field Soy con adjuntos. Les damos el resumen del fideicomiso, el número de caso del ayudante y este memorando. También solicitamos que retiren la carta de demanda. ¿Y si no lo hacen?, pregunté. El tono de Daniel se mantuvo firme. Entonces presentamos, dijo. Orden judicial, alivio declaratorio que confirma el fideicomiso, honorarios, y dependiendo de lo que podamos probar a partir de esos registros de notaría, potencialmente remisión para investigación. No parpadeé. De acuerdo, dije. Daniel redactó la respuesta allí mismo en la mesa de mi porche, computadora portátil abierta, el viento del lago moviendo las esquinas del papel. Lo mantuvo corto y fáctico. Sin insultos, sin acusaciones, solo estructura. Incluyó una línea de tiempo. 4 de febrero, fideicomiso ejecutado a las 7:43 de la tarde. 5 de febrero, intento de remoción y presentación de instrumentos fraudulentos. Ayudante presente, número de caso incluido. 5 de febrero, carta de demanda recibida alegando entendimiento familiar contradicho por memorando fechado del fideicomiso. Adjuntó el memorando y la nota de mi abuela. Luego lo envió. No esperamos mucho. El abogado Fields respondió en 2 horas. El teléfono de Daniel emitió un sonido y lo leyó en voz baja, y luego giró la pantalla hacia mí. No fue una disculpa. Fue una retirada disfrazada de profesionalismo. Fields escribió que sus clientes pudieron haber sido mal informados sobre acuerdos previos y que retiran cualquier reclamo de propiedad compartida pendiente de revisión adicional. Pidió tiempo. Pidió una pausa. Daniel respondió con una sola frase. No habrá contacto directo con la señora Hall. Toda comunicación es a través de un abogado. Cualquier regreso a la propiedad sin permiso por escrito será tratado como allanamiento de morada. Esa parte me importaba más que la redacción legal. Porque significaba que el siguiente paso era predecible. Predecible es manejable. Aún así, Daniel no lo trató como si hubiera terminado. Abrió un segundo documento y me lo deslizó sobre la mesa. Este es el control de congelación de crédito, dijo. Lo haremos ahora, no porque crea que robarán su identidad, sino porque ya han demostrado que intentarán atajos. Pasamos la tarde trabajando en ello. Llamé a mi banco y agregué una contraseña verbal. Actualicé la configuración de recuperación de correo electrónico. Cambié contraseñas para cualquier cosa que pudiera tocar registros de propiedad, servicios públicos, seguros. Daniel presentó un aviso ante el registrador del condado solicitando verificación mejorada para cualquier presentación futura relacionada con la parcela. No una garantía, sino un viaje. Luego colocó una última cosa sobre la mesa. Una simple plantilla de aviso de allanamiento de morada ya llenada con nombres, la descripción de la propiedad y el número de caso. No tienes que usarlo, dijo.
Pero si regresan, se lo entregas y llamas al ayudante. Sin conversación. Asentí. Al final de la tarde, después de que Daniel regresara conduciendo montaña abajo, caminé por la cabaña con una pequeña libreta e hice una lista de la manera en que mi abuelo lo habría hecho. Cerraduras de la puerta principal, reemplazar. Cerraduras de la puerta trasera, reemplazar. Pestillos de las ventanas, revisar. Cadena de la puerta, reforzar. Cámaras exteriores, instalar. Fui a la ferretería a la mañana siguiente en la ciudad y compré lo que necesitaba. No lo más elegante, solo confiable. Para el almuerzo, las cerraduras habían sido cambiadas. Para el final de la tarde, 2 pequeñas cámaras estaban montadas, una mirando al camino de entrada, una mirando al porche. Nada invasivo, solo lo suficiente para eliminar dudas más tarde. La cabaña se sintió firme de nuevo, no porque estuviera tranquila, sino porque estaba defendida por el proceso. Pasó una semana sin contacto. Luego también. Mi madre no llamó. Mi padre no envió mensajes de texto. Day no envió nada a través de su abogado. El silencio no fue pacífico al principio. Fue desconocido, como una habitación después de que una máquina ruidosa se apaga, y te das cuenta de lo tenso que había estado tu cuerpo. En la tercera semana, Daniel me envió una última actualización por correo electrónico. El abogado Fields confirmó por escrito que estaban retirando todas las reclamaciones. Sin más presentaciones, sin disputas. Daniel también confirmó que el informe de títulos del condado había resultado limpio. Sin gravámenes, sin nubes, sin instrumentos sorpresa. Leí el correo electrónico 2 veces, luego lo imprimí y lo archivé en la caja fuerte bajo correspondencia, justo donde mi abuela lo habría puesto. Esa noche, me senté en la mesa del porche con una taza de té y escuché el lago moverse en la oscuridad. No sentí victoria. Sentí orden. Sentí la ausencia de presión, que es su propia forma de alivio. Y me di cuenta de algo más. El fideicomiso no solo protegía la propiedad. Protegía mi tiempo, mi atención, mi capacidad de respirar sin esperar que alguien exigiera una parte de lo que no era suyo. Cuando el viento cambió, las campanillas del porche sonaron suavemente de nuevo. Puse mi teléfono boca abajo y dejé que el silencio se quedara en silencio. Luego esperé. La primera señal real de que la vida se había asentado llegó un martes ordinario. Me desperté temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la cabaña estaba tranquila de una manera que hacía que el sueño se sintiera opcional. El aire interior estaba fresco y limpio, el tipo de fresco que proviene de las paredes de madera que conservan la noche. Preparé café, abrí las cortinas y observé cómo el lago se iluminaba lentamente a medida que el sol se movía sobre los árboles. Sin notificaciones, sin llamadas perdidas, sin nuevas cartas de abogados, solo el día. Llevé mi taza afuera y me senté en los escalones del porche, la tabla todavía un poco húmeda por el rocío de la mañana. Una de las nuevas cámaras parpadeó con una pequeña luz, constante y aburrida, que era exactamente lo que quería. Después del café, hice algunas tareas simples de la manera en que mis abuelos siempre las hacían. Limpié los mostradores. Barrí la entrada. Revisé las cerraduras sin pensar demasiado en por qué. Abrí el armario y reorganicé las herramientas para no tener que buscarlas más tarde. Luego caminé hasta el pequeño parche de jardín que mi abuela mantenía detrás de la cabaña. La tierra estaba oscura por años de compostaje. El borde de la parcela estaba bordeado de piedras que mi abuelo había colocado a mano. Me arrodillé y arranqué algunas malas hierbas, lenta y constantemente. El olor a tierra me anclaba. Mis manos se pusieron polvorientas. No me importó. Planté 2 hileras de hierbas donde mi abuela solía cultivarlas. Nada complicado. Albahaca, romero, un poco de tomillo. Cuando terminé, me enjuagué las manos en el grifo exterior y me quedé allí un minuto escuchando. No había camión en el camino de entrada, ni motores, ni voces, solo viento y pájaros y un leve crujido de madera mientras el porche se calentaba bajo el sol. Más tarde esa tarde, abrí la caja fuerte de nuevo y agregué una carpeta más, límites. Dentro de ella, coloqué el correo electrónico impreso del abogado Fields confirmando la retirada,
el informe final de títulos limpios de Daniel, la tarjeta del caso del ayudante y una copia del resumen del fideicomiso. Etiqueté la pestaña al estilo de la escritura de mi abuela, lenta y pulcra. No era por miedo. Era por claridad. Esa noche, cociné algo sencillo, como lo habría aprobado mi abuela. Una olla de estofado con verduras y suficiente sal para saber a consuelo sin exagerar. Comí en la vieja mesa de roble sola, no solitaria, solo presente. Después de la cena, lavé los platos, los sequé y los guardé de inmediato. No los dejé para más tarde. Noté lo diferente que se sentía mi cuerpo cuando no tenía que prepararme para la próxima llamada. Me di cuenta de que la mayor parte de mi infancia no estaba definida por grandes eventos. Estaba definida por la expectativa constante de que me ajustaría, acomodaría, encogería o explicaría. Aquí arriba, no tenía que hacerlo. Podía tomar decisiones y seguirlas. Podía estar callada sin ser castigada por ello. En las próximas semanas, caí en un ritmo. Mañanas, café, una corta caminata a lo largo de la línea de árboles, una mirada a la cámara del camino de entrada, y luego seguía adelante. Tardes, pequeñas reparaciones, organización, mantenimiento que hacía más fuerte la cabaña. Noches, leer, té, el fuego si hacía frío, sueño temprano. Era una vida construida a partir de elecciones tranquilas, no de emoción, no de venganza, solo de estabilidad. Escuché pequeñas actualizaciones a través de la cadena de rumores como se hace en pueblos donde la gente se conoce. Mi tío Ray tomó trabajo por contrato más al sur por un tiempo. Nada constante, solo persiguiendo cheques. Mi padre tomó horas extra. Mi madre dejó de publicar fotos familiares en línea. Kyle terminó el año escolar más callado que antes, todavía jugando fútbol, pero sin la confianza ruidosa que solía tener. Nadie se acercó para disculparse. Nadie pidió reconstruir nada. Al principio, eso me dolió de una manera distante. Luego dejó de importar porque lo que quería no era una disculpa que se disolviera en el momento en que se volviera inconveniente. Lo que quería era un comportamiento predecible. Y lo conseguí. Una tarde a principios de primavera, conduje a la ciudad para recoger tejas para un pequeño parche en el techo. La dependiente de la ferretería, una mujer mayor con una cara amable, cobró mi compra y miró la dirección en mi cuenta. «Eres la de la carretera Hall», dijo. Asentí. Ella vaciló, y luego habló con cuidado. «No estoy tratando de meterme en tus asuntos», dijo. «Pero hiciste lo correcto al protegerte». No pregunté cómo lo sabía. En lugares como este, la gente lo sabe. Simplemente dije, gracias. Cuando regresé a la cabaña, llevé los suministros al cobertizo y encontré una nota doblada escondida entre el correo basura y el buzón. No era de mis padres. Era de un vecino que apenas conocía, un hombre que vivía 2 caminos más allá. Escribió en mayúsculas como si no quisiera que su escritura fuera malinterpretada. Dijo que había oído hablar de lo que sucedió y preguntó si conocía a un buen abogado. No dijo mucho más, pero el significado era claro. Alguien más estaba lidiando con la presión familiar, también. Me quedé en el buzón por un momento y miré por el camino, en silencio, dejando que eso se asentara. Me recordó que esta situación no es rara. Simplemente permanece oculta porque la gente se siente avergonzada de admitir que necesita límites con su propia familia. Tomé la nota y la llevé a la mesa del porche e hice un pequeño plan en mi cabeza. Le daría el número de la oficina de Daniel, y lo mantendría simple. Sin consejos más allá de eso, solo una dirección. Porque a veces la ayuda no es un discurso. Es un nombre de contacto, un proceso, un siguiente paso. Esa noche, me senté en el porche con té de nuevo, viendo cómo la última luz se desvanecía sobre el lago. La cabaña no se sentía como un premio. Se sentía como una responsabilidad que realmente podía cargar. Y se sentía como el primer lugar en mi vida donde las reglas tenían sentido.